Son las 6 de la mañana con 56 minutos. Un organismo internacional humanitario efectúa los trámites para la recuperación de los cuerpos de los comunicadores de Diario El Comercio que fueron asesinados por el grupo disidente de las FARC de alias Huacho. Las autoridades adelantaron que existe nueva información sobre este cabecilla, el hombre más buscado en Ecuador. La recuperación de los cuerpos de los comunicadores de Diario El Comercio que fueron secuestrados el 26 de marzo en Mataje Esmeraldas y asesinados por disidentes de las FARC del Frente Oliver Sinesterra está en manos de un organismo humanitario internacional. No se conoce con exactitud dónde están los cuerpos. Hay un proceso que se está llevando a cabo con organismos internacionales para poder determinar esto. Hicieron un llamado a la unidad en el país ante los hechos de violencia. Revelaron lo que encontraron los uniformados en la camioneta en la que se movilizaba el equipo periodístico. Las fuerzas de seguridad no descartaron que existan más víctimas en torno al secuestro luego del análisis de las fotos de los cadáveres de los ecuatorianos. Puede haber no solo una cuarta, sino una quinta, no sabemos, pero hay una escena que no tenemos acceso a la escena. Y añadió que existe nueva información sobre Walter Aizaga Bernaza, alias Huacho, que encabeza la lista de los más buscados. Ecuador ofreció $100,000 por su captura. Detrás de Huacho hay otra estructura, ¿verdad? Y que existiría ese nexo con los carteles mexicanos. Desde el reforzamiento de la seguridad en la zona limítrofe han sido arrestadas 43 personas y existen 10 investigaciones abiertas en la Fiscalía. Han afectado gravemente a la estructura que tenía Huacho en nuestro país y principalmente en la frontera norte, específicamente en Mataje. La investigación previa abierta por terrorismo, por tráfico de armas, municiones y explosivos. E incluso antes de los ataques narcoterroristas, habrían recibido amenazas. Con mensajes amenazantes a un oficial y ya le empieza a decir que va a haber más atentados. Entonces nosotros ya nuestra investigación se centró en esta organización. Sobre la desclasificación de la información en torno al secuestro, las autoridades advirtieron que será entregada aquella que no comprometa las demás investigaciones. Valeria Villarroel, Telediario. Son las 6 de la mañana con 58 minutos, como lo anunciamos al inicio. Se encuentra aquí Santiago Basabe, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Usted es un conocedor de la situación política colombiana, de las corrientes políticas en Colombia. Quisiéramos saber, en su opinión, cuál es el contexto en el que en este momento en Colombia se está procesando la demanda, el requerimiento hecho por el Ecuador de que Colombia haga una verdadera ocupación, tome control, el gobierno, el ejército colombiano, tomen control de esta faja fronteriza que es en este momento el refugio de todos estos grupos insurgentes ligados sobre todo al narcotráfico. Buenos días. Gracias, buenos días Eduardo, buenos días a la teleaudiencia. Me parece que este triste y lamentable hecho que nos enluta todo el país ahora se enmarca en un proceso político muy particular en Colombia, que son el proceso eleccionario precisamente, que se va a dar a fines del mes de mayo. Y es un proceso eleccionario que me parece, a diferencia de otros, en el caso colombiano, está marcado por la polarización, y la polarización en buena medida en Colombia entre la población y entre los actores políticos está dado precisamente por el tema del conflicto colombiano. Y yo creería que... Del acuerdo de paz. Del acuerdo de paz, las personas que están más cercanas del acuerdo de paz, las que están más distantes, y ahí hay dos actores claves, que es el candidato Petro, que sería un candidato de la izquierda, digámoslo así, en términos ideológicos, y un candidato mucho más cercano al expresidente Uribe Vélez, que es el señor Duque, que en principio tendría las mayores opciones electorales ahora mismo. Eso está sumado, pensando ya en el caso nuestro, a un hecho que nos es desfavorable, digamos en términos políticos, y es el hecho que el presidente Santos está de salida en su gobierno. Por tanto, los incentivos que el presidente Santos tendría para asumir una posición mucho más frontal, para dar la cara, como se dice popularmente, frente a este hecho, es menor, porque está a menos de 2 meses de salir del Pero hay quienes sillón. dicen que el presidente Santos tiene la oportunidad en este momento de callar la boca
al señor Uribe, en el sentido que Uribe le ha acusado de deponer, de firmar la rendición del Estado colombiano frente a las FARC y de ser absolutamente blando con la insurgencia. Sí, ¿No sería podría ser. esta la oportunidad de Santos para desdecir, para contradecir esa versión? Podría ser la oportunidad de Santos, efectivamente, pero tendría más espacio para hacerlo si es que Santos tendría un candidato presidencial vinculado a él directamente con opciones reales en términos electorales. Desafortunadamente, las cuestiones de la política muchas veces pasan por lo electoral y al no tener Santos un representante directo en esta carrera electoral, me parece que el incentivo que tendría es menor y ahí yo creo que en alguna medida se justifica esta inacción en buena medida del gobierno colombiano frente a estos 3 asesinatos de los que... Ahora, estamos vayamos a hablando. los escenarios de futuro. ¿Qué ocurriría, y de cara al interés ecuatoriano, de que Colombia sea un Estado efectivo al otro lado de la frontera? ¿Qué sucedería en el caso del triunfo del señor Duque? Bueno, yo creo que volvería una política mucho más represiva de parte del Estado colombiano, sería en alguna medida, no digo exactamente igual, pero sería la agenda política internacional militar en términos de seguridad del expresidente Uribe Vélez, que es medianamente conocida, que es una presión desde lo militar, que ahora con un proceso de paz, incluso eso podría estar en discusión, pero fundamentalmente me parece que eso nos va a obligar a nosotros a tomar medidas mucho más drásticas, mucho más de fondo en el tema fronterizo, y yo creo que ahí hay algunas acciones que el presidente Moreno debe tomar. Una de ellas, por ejemplo, es el hecho de que hay un costo político de lo que ha sucedido. La gente está molesta, está enardecida con justísima razón y observa al gobierno nacional como el responsable, y eso es inevitable acá en cualquier país del mundo. Pero sin embargo yo creo que el presidente de la República puede manejar todavía, puede campear todavía ese escenario a partir de algunas decisiones fundamentales. ¿Cuáles serían? Una de ellas me parece que urge la remoción de algunos ministros, el ministro del Interior, por ejemplo, el ministro de Defensa y en buena medida la ministra de Relaciones Exteriores. Si bien es cierto, ellos no son los responsables directos de este hecho, ellos no son los autores intelectuales ni materiales evidentemente de este hecho, alguien tiene que pagar el costo político de esto en el gobierno y no puede ser el presidente. Y quien paga los costos políticos en general son los ministros. Entonces me parece que esa va a ser una decisión que va a refrescar al gobierno del presidente Moreno, que va a precautelar sobre todo su propia imagen, porque me parece que en un escenario político también convulso como es el ecuatoriano, habrá sectores y actores políticos que pretenderán endosar directamente al presidente Moreno la responsabilidad de este hecho, que más allá de algunas cuestiones que evidentemente sí las tiene el gobierno, y por eso me refiero a la salida de los ministros, también el pueblo ecuatoriano tiene que ser consciente que el presidente Moreno en 10 meses no puede hacer lo que se dejaron de hacer en 10 años. Sobre esto vamos a hablar también más adelante, pero yo le quiero preguntar, ¿se ha llegado la hora de remozar o de hacer un recambio en los liderazgos de los ministerios, sobre todo los que tienen que ver con el manejo de esta crisis? ¿Cuál debe ser el perfil de los nuevos ministros? A ver, yo creo que en defensa se requiere un ministro que sepa de la defensa, que valore la defensa nacional y que entienda y valore a las Fuerzas Armadas. ¿Directamente un oficial de las Fuerzas Armadas? No necesariamente, no necesariamente. El país tradicionalmente, hasta antes del 2007, tuvo un general de ejército, casi siempre, que fue el que orientó a las Fuerzas Armadas. No necesariamente, puede ser un civil, hombre o mujer, pero que sepa del manejo militar, que es distinto al manejo de cualquier otra área de la política. La vida militar tiene una serie de especificidades que hacen que la persona que la conozca, que la conduzca, sepa de ese tema. Entonces, ese me parece un hecho de fondo, al menos en el área... ¿Cree usted que hay una crisis de liderazgo en el frente militar? Yo creo que sí, y a eso iba mi segundo punto. Me parece que la década pasada, una de las herencias que nos deja es una desestructuración muy fuerte al interior de las Fuerzas Armadas. Me parece que las divisiones dentro de la institución militar son graves, van a tomar mucho tiempo. El hecho de que se cambie un ministro de Defensa no quiere decir que mañana tendremos unas Fuerzas Armadas burocráticamente estables y consolidadas. Evidentemente que no será un proceso de al menos 5 o 10 años. Creo que como consecuencia de esto, los liderazgos militares, esos generales a los que el país estuvo acostumbrado hasta hace no muchos años, ahora han desaparecido prácticamente de escena, no porque no haya capacidades dentro de las Fuerzas Armadas, sino porque han tenido un proceso importante de desmembramiento, de tensiones, que han generado problemas al interior de la vida militar y también de la vida policial, pero me parece que
fundamentalmente de la vida militar. ¿Cuál debería ser el perfil de un ministro del Interior en estas circunstancias de cara a este recambio que usted dice es una necesidad? A ver, yo creo que debe ser alguien que conozca evidentemente del tema de seguridad interna, que pueda articular lo que decida el ministerio respecto al presidente de la República y que también tenga capacidad de articular con los actores políticos nacionales fundamentalmente de cara a que el país pueda articular hoy por hoy y de aquí a futuro una agenda que no sea del gobierno del presidente Moreno, sino que sea una agenda del Estado ecuatoriano en el tema de seguridad. Y me parece que ahí también hay muchísima gente valiosa que podría hacerse cargo de ese espacio. Y esto vinculado con un tema que va a ser clave, que era el tercer punto que quería mencionar a la teleaudiencia, y es que es imperioso el reordenamiento del sistema de inteligencia desde la Presidencia de la República. SENAIN desafortunadamente no cumplió con el papel que tenía, no porque los objetivos de la inteligencia hayan estado equivocados, sino por la orientación que se les dio. Entonces, si bien es cierto, en un momento, en principio podríamos pensar en que es necesario desaparecer la inteligencia, me parece que ese sería un gravísimo error para el país. En principio debe mantenerse el marco legal que rige las actividades de inteligencia. Yo creo que los objetivos fundamentalmente sí. Quizás hacer algunos cambios en términos institucionales, a ver cuál es la dependencia respecto a la Presidencia de la República, cómo va a coordinar esta oficina de inteligencia, por decirlo de alguna manera, con la inteligencia policial, con la inteligencia militar, pero me parece que un aparato de inteligencia en un Estado moderno, en un Estado además que tiene el conflicto presente, un conflicto que además me parece que no es solo externo, sino también es interno, y eso podemos conversar enseguida. Esta Secretaría de Inteligencia, que el gobierno ha anunciado que la va a procesar, que la va a elaborar, es inminente, es urgente y el país requiere de Pero eso. aclárenos inmediatamente, ¿qué quiere decir con esto del el perfil interno de este conflicto? Bueno, yo creo que más allá de las personas que han sido detenidas, más allá de este alias Guacho, que es el responsable de estos hechos, yo no creo que esto sea un caso de delincuencia estrictamente común. Me parece que aquí hay otras ramificaciones importantes, que el gobierno ha intentado plantear esto como un problema de Colombia, que somos ajenos al problema, y yo creo que en términos de delincuencia común el país está involucrado en esto, y me temo que se deberían hacer investigaciones porque eventualmente podrían haber también una vinculación de la delincuencia común con la política nacional. ¿Tiene alguna mención concreta a esto? Bueno, ¿Cuáles son sus hay varios suposiciones? indicios, ¿no? Pruebas fundamentales, específicas, de eso las desarrolla la Fiscalía, que tiene la capacidad legal y también la capacidad institucional para hacerlo. Pero yo creo que si uno revisa la década del expresidente Correa, hay muchos indicios que dieron cuenta de al menos una cercanía con agrupaciones colombianas como eran las FARC, una ausencia a tildar con el justo nombre que merecía las FARC. Algunos actores políticos involucrados al exgobierno del presidente Correa, que algunos abiertamente inclusive planteaban su posición cercana a las FARC. Hubo una denuncia por financiamiento de las campañas del presidente Correa. Nunca eso fue resuelto del todo. Nunca se procesó. Nunca se procesó. Entonces, si vinculas todos esos temas de naturaleza política con un tema coyuntural como el de ahora, si observas que hay toda una preparación militar de estos grupos, que eso no se lo puede hacer de un día a otro, que cae en un momento preciso donde el presidente Moreno está intentando generar cambios, donde el presidente Moreno empieza a generar acercamientos desde diferentes sectores sociales y políticos, me parece que son indicios suficientes que llevarían a que la justicia ecuatoriana efectivamente observe y sancione estos delitos execrables contra los 3 periodistas, pero que también profundice en este tema que me parece no es menor. 7 de la mañana, 10 minutos, seguiremos dialogando con Santiago Basabe, pero vamos a ver una información en video que va también a entregar un nuevo elemento para este diálogo. Hoy se desarrollará la reunión de la Comisión Binacional de Frontera entre Ecuador y Colombia. El encuentro se realizará en el Palacio de Carondelet. El objetivo es operativizar las acciones en conjunto que fueron anunciadas por el presidente Lenín Moreno para combatir la violencia y el narcotráfico en la zona limítrofe. También un equipo de las Fuerzas Militares de Colombia se reunirá con sus homólogos de Ecuador para analizar acciones ante el conflicto. El secretario de Comunicación, Andrés Michelena, confirmó
que este encuentro se llevará a cabo. Canciller de Colombia, el ministro de Defensa de Colombia, más sus pares ecuatorianos. Habrá una reunión aquí el día lunes ya para el emprendimiento de acciones tanto militares como diplomáticas. Adicionalmente están llegando de Colombia equipos técnicos para temas de intervención del Ecuador en la frontera. Hay mucha información, sobre todo de una mujer que ha sido baleada a nivel de redes sociales, esta información, y esta acción es en territorio colombiano. Lastimosamente estamos viviendo en una guerra de desinformación con un interés, puede ser político, de desestabilizar la tranquilidad del país. 7 de la mañana, 11 minutos. Ayúdenos a entender, nuevamente y volviendo a Colombia, ayúdenos a entender cómo se percibe esto. Usted decía que hay el riesgo de que el presidente Santos, por estar de salida, no necesariamente se comprometa a fondo con el objetivo de tomar control militar, de ejercer una presencia efectiva del Estado colombiano al otro lado de la frontera norte del Ecuador. Y yo le quiero consultar las élites políticas colombianas, desde la ciudad de Bogotá, desde el centro geográfico, inclusive del poder en Colombia, ¿perciben esto como un problema lejano? Yo creería que sí. Yo creería que sí, desafortunadamente para nosotros, hoy por hoy Colombia está imbuido en un proceso electoral, en un proceso presidencial, que como he mencionado es un proceso muy polarizado en términos de la gente que está cercana al candidato Petro, y que la vinculan con el apoyo al acuerdo de paz, y que desde los sectores de oposición lo vinculan evidentemente con los sectores más cercanos a las FARC. Y otro grupo muy fuerte, quizás con el mayor espacio electoral, que es el del candidato Duque, que tras de sí tiene al expresidente Uribe Vélez de forma clara, abierta, y la política del expresidente, no al acuerdo de paz. Este es un tema militar, hay que resolverlo por las armas, y las FARC tienen que ser exterminadas. Entonces yo creo que vinculados la población, los actores políticos, en este tema, faltando ahora mismo 4 semanas para el proceso electoral, yo creo que esto en alguna medida ha sido relativizado desde Colombia, pero también me parece... ¿Y esta visión, piensa usted, está compartida entre las élites políticas y las Fuerzas Armadas colombianas? ¿Es la misma visión exactamente? Yo creería que desde las Fuerzas Armadas hay un mayor interés, evidentemente. No ha habido negociaciones, ha habido conversaciones, al menos con el gobierno nacional, pero me parece que esta cierta apatía, en el caso colombiano, en términos políticos, en términos del tratamiento de este hecho, tiene que ver también con una ausencia de una posición mucho más frontal del gobierno ecuatoriano, y ahí me parece que es otro de los elementos de juicio de los que hablábamos al inicio, de por qué el gobierno debe necesariamente pagar un costo político de esto. Me parece que la posición respecto al gobierno de Colombia debió ser mucho más frontal, pedir abiertamente, exigir que el gobierno colombiano asuma las obligaciones, asuma las responsabilidades de lo que ha sucedido con nuestros conciudadanos, asuma sus obligaciones en la frontera norte, y me parece que eso desafortunadamente al inicio cuando se desató esta crisis, no se lo manejó con la suficiente firmeza. Eso sumado a este otro hecho interno de la política colombiana, me parece que da cuenta de un escenario no del todo favorable. ¿La próxima coyuntura electoral colombiana pone fin a la carrera del presidente Juan Manuel Santos? Bueno, yo creo que no. En Colombia, en general, los expresidentes siguen siendo activos políticamente, siguen generando opinión, siguen generando espacios. La posibilidad del Senado está abierta para el expresidente Santos. Se lo pregunto porque el presidente Santos, de todas maneras, ha hecho una declaración bastante terminante. Y esto es leído como un compromiso casi personal. El presidente Santos ha dicho: vamos por Guacho, vamos a derrotarlo, vamos a someter a Guacho. Sí, esperemos que así sea. Esperemos que el tiempo no le quede corto nuevamente al presidente Santos su salida de la presidencia. Y esperemos que, como había dicho hace un momento, esto no se lo asuma solamente como un problema de delincuencia común, solamente como un problema donde fueron afectados nuestros 3 conciudadanos, sino como algo que tiene ribetes que van mucho más allá de eso, que tienen que ver con la política, y que me parece ahora mismo hace falta de parte del país como tal, de nosotros, me refiero del Ecuador, asumir con mayor seriedad la necesidad de la ayuda y del apoyo internacional. Ahora, si el presidente Santos tiene éxito en este compromiso que está asumiendo de manera pública, ya no solo con el Ecuador, con la opinión colombiana y la opinión internacional, de someter a alias Guacho, de tomar control militar de esta zona,
¿Esto tiene relación con la supervivencia del acuerdo de paz? Ese sí, un legado político muy importante para Santos. Sí, yo creo que en ese sentido sí. Yo creo que en ese sentido sí, pero miren nuevamente que el resultado efectivo para el presidente Santos no es tanto el tema bilateral internacional, sino su propio capital político. Entonces, quizás orientando el tema de discusión, y este es un tema de relaciones internacionales fundamentalmente, es a que el presidente asuma menos que por la relación internacional, por su propio capital político que estará plasmado que fue plasmado pues en el acuerdo de paz. Y ahí, como decía hace un momento, me parece que es un momento específico para el Ecuador de retomar la idea de que es necesario la ayuda internacional, y cuando digo ayuda internacional me refiero a la colombiana, a la de otros países, pero fundamentalmente a la ayuda que venía de los Estados Unidos. Si es que se hace una valoración de lo que era el país en términos de seguridad, en términos de flujo de narcotráfico, en términos de muertes violentas, antes y después de la salida de la base de Manta, las diferencias son escandalosas, son terriblemente grandes. El manejo y el control de la seguridad cuando estuvo la base, no digo que sea el único motivo, respecto a cuando la base de Manta salió, cambiaron dramáticamente. Y me parece que eso debe orientar al gobierno a que, más allá de un concepto de soberanía vaciado de contenidos, como fue el que se manejó para el tema de la base de Manta, se piense en la seguridad del país, y ahí creo que el apoyo desde los Estados Unidos, que ya ha hecho mención a ello la embajadora, es importante tenerlo en cuenta. ¿Esto conduce necesariamente a la consideración del posible regreso, demanda, solicitud, requerimiento de regreso de la base de Manta, o bajo otras formas de cooperación? Puede ser bajo otras formas de cooperación. El punto es que la necesidad de la cooperación con los Estados Unidos parecería ser un hecho inminente, un hecho necesario al menos, y en esto, nuevamente con lo que empezamos, una remoción en términos de las cabezas visibles de los ministerios para que estén en consonancia con lo que el presidente se oriente respecto a los Estados Unidos, va a ser indispensable. Para concluir este diálogo, una inquietud adicional, porque hemos analizado todo esto desde la perspectiva de la toma de decisiones de los responsables, de las autoridades, las jerarquías políticas y militares, tanto en Colombia como en el Ecuador. Pero ¿qué pasa con la sociedad ecuatoriana? Preguntábamos el otro día, a sabiendas de la respuesta, si el Ecuador está preparado para vivir, la sociedad ecuatoriana, preparada para vivir un brote de violencia que puede afectarnos de una manera inusitada y sin precedentes. Yo creo que la sociedad está lesionada, está golpeada, el tejido social está muy molesto por lo que ha sucedido, no es para menos, pero creo que el siguiente paso para la sociedad en general, y ahí los medios de comunicación son fundamentales, es tomar conciencia que este es un problema que no se lo va a resolver solo por las armas, que no es el punto final de esto, no es cruzar todas nuestras Fuerzas Armadas a frontera y abrir fuego, sino que es un tema de una agenda nacional, que esperemos el presidente Moreno así interpele esto, y que la gente asuma también que este es un hecho que se va a ir resolviendo de a poco, que son problemas que tienen mucho tiempo atrás su germen, su origen, y que va a ser necesario que los ciudadanos desde nuestros distintos espacios apoyemos las acciones que en ese sentido den los gobiernos. Quizás no solo el gobierno. Pero no hace falta iniciar un programa de pedagogía pública para que la seguridad individual, familiar, comunitaria, se conviertan en parte de una cultura de vida en el Ecuador. Absolutamente, absolutamente, y eso depende nuevamente de los actores políticos. Efectivamente, es así. El país tiene que estar consciente, y me parece que ahí hay un error del gobierno, en que este no es un hecho aislado, no es un problema de Colombia, no sucede por Colombia, no es solamente el conflicto colombiano. Lo es también, pero creo que también da cuenta de la ausencia de una política estable, regular en el tiempo de parte del lado ecuatoriano. Entonces tenemos que asumir también nuestra responsabilidad como ciudadanos y pensar, insisto, en que esto debe empezar como un proceso de generar una agenda de Estado que deberá ser de mediano y largo plazo. Santiago Basabe, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, esta mañana aquí en Primera Impresión. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Hacemos una brevísima pausa, regresamos de inmediato con Óscar Monteros, catedrático en Seguridad de la Escuela Politécnica del Ejército ESPE.